Buenos días, como siempre, bienvenidos al canal del Movimiento Obrero a través de la prensa obrera. Este año vamos a dedicarlo a 1890, empezamos nueva década, ya acercándonos a lo que es los principios del siglo XX. Y bueno, como siempre, recordaros que os suscribáis al canal, que le deis me gusta, que lo compartáis y esperamos que os guste. Os dejo con el vídeo. Abuelo, ¿qué son esquiroles? Son cerdos que van a trabajar cuando hay huelga. ¿Por qué no les gusta ir a la huelga? Porque son más pobres y más ignorantes que nosotros, por eso. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in Lega ci mettiamo. Oh, lia lia la, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oh, lia lia la, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti vogliamo la libertà. E la libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, crumiri col padrone. E la libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone. En la ciudad de Málaga, en el año 1846, el marqués de Larios abrió una empresa a la que llamó la industria malagueña. Esta empresa estaba dedicada a la fabricación de hilos y tejidos de algodón. Estaba equipada con el equipamiento más moderno que había traído de Inglaterra, lo que eran los telares mecánicos, lo que eran las máquinas de vapor, que era una fábrica muy grande, daba trabajo a muchísima gente. Solamente de tejedoras trabajaban 2.500, más luego todos los hombres que trabajaban pues llevando las máquinas de vapor en los telares mecánicos, etc. A finales de la década de los 80 del siglo XIX, las cosas empezaron a ir mal. La crisis de las telas de algodón empezó a hacer mella en la fábrica. Entonces, bueno, pues lo de siempre, el marqués de Larios se dedicó a reducir el salario a los trabajadores, sobre todo a las tejedoras, que eran mujeres y para él resultaba más fácil reducirles el salario. Estas, claro, se pusieron en huelga en el verano de 1890 porque cada vez les rebajaban más el salario y las hacían trabajar más horas, como pasaba en el resto de las fábricas del Estado de todo tipo. El problema fue de que ellas se dirigieron a la casa del marqués de Larios para hablar con la familia. El marqués ya había muerto, ya hacía unos años que había muerto, pero la familia no vivía allí, porque a raíz de una huelga que había ocurrido unos años antes, más concretamente en 1868, los obreros del telar habían ocupado la casa del marqués y habían apresado a su hijo y a su sobrino, aunque estos fueron rescatados por la milicia. Pero el marqués tomó la decisión de marcharse del pueblo con toda su familia. Lo que sabían los representantes de la fábrica, que fueron con los que se fueron a reunir las tejedoras. No llegaron a ningún acuerdo. Las tejedoras continuaron con la huelga. Hacían unas asambleas enormes, asambleas para ponerse de acuerdo, para ver la marcha de la huelga. Claro, estamos asambleas de 2.000 personas, hablando de asambleas de 2.000, 2.500 personas o más. Las hacían en una calle, en la calle, y luego, posteriormente, en las plazas públicas de Málaga. La huelga empezó a hacer mella porque los patronos, los representantes de la familia Larios, no daban marcha atrás y seguían con sus condiciones. Entonces, claro, la huelga, ellas cada vez estaban sin recibir dinero y cada vez era todo muy complicado. A esta complicación se unió también la problemática de los hombres, de los trabajadores que trabajaban en el telar,
Pues ellos no apoyaban la huelga de las tejedoras, estaban al margen, pero la familia Larios los despidió con medio jornal nada más, porque claro, no tenía sentido manejar las máquinas de vapor o manejar los telares mecánicos si no había tejedoras. Esto llevó a que la relación entre las tejedoras y los hombres de la fábrica se pusiera un poco distante, ¿no? Aunque no obstante ellos pues acudían a las concentraciones de las tejedoras y se manifestaban con ellas. De hecho llegaron a hacer una manifestación en Málaga que juntó a 8.000 personas. Que para esa época juntar a 8.000 personas, pues bueno, es muchísima gente, ¿no? Intentaban subsistir con la solidaridad de otras sociedades obreras que les donaban dinero. Llegaron a donarles 200 pesetas, pero eso fue otro problema. Porque claro, las tejedoras decían que la huelga era de ellas, que los hombres, los fundidores, los de las máquinas de vapor no estaban en huelga. Entonces, que el socorro que les daban las sociedades obreras era para ellas, era para repartirse entre ellas, no para los otros que no estaban en huelga. Los otros simplemente no trabajaban porque no podían. Claro, esta falta de solidaridad de las tejedoras hizo que muchos de estos hombres volviesen a trabajar, aunque no podían trabajar, estaban en la fábrica sin hacer nada. Y que las sociedades obreras, digamos, se enfadaron un poco con las tejedoras por esa falta de solidaridad de la que hablamos. El problema fue de que muchas tejedoras tampoco estaban de acuerdo con esta postura y empezaron a acudir a trabajar. Y la huelga al final se perdió y todas volvieron a trabajar con la reducción del salario. La falta de solidaridad entre los obreros, entre la clase trabajadora y la falta de organización, porque la organización que tenían era muy pobre, nos llevan a este tipo de cosas. La huelga estalla a los pocos días de la celebración del 1 de mayo. El 13 de mayo de 1890, 5 obreros de la empresa La Horconera son despedidos por su significación en la organización de la festividad obrera. Rápidamente se pide al patrón la readmisión de los despedidos, pero ante su negativa, 500 trabajadores comienzan la huelga. Ese mismo día, hacia las 10 de la mañana, los huelguistas se elevan a 1000. Comienzan a recorrer la zona minera y a instigar al paro, en ocasiones recurriendo a la violencia. Esto provoca la intervención militar y la movilización del regimiento de Garellano. Hacia las 4 de la tarde los huelguistas suman 2000 y marchan a Ortuella, donde se reúnen con otros 3000. En esta localidad se organiza un improvisado mitin. Tras el mitin, alrededor de 8000 mineros bajan a la zona fabril del desierto, al grito de abajo los cuarteles, fuera las tiendas obligatorias, viva la unión minera, mueran los burgueses, vivan los trabajadores, viva nuestra bandera. Antes de llegar al municipio de Portugalete, el ejército les corta el paso. Los huelguistas se dispersan, aunque un pequeño grupo de unos 40 consigue burlar la vigilancia militar y llegar hasta las fábricas de los Altos Hornos, donde llaman a la huelga al grito «Es de traidores abandonarnos». Los trabajadores de las fábricas se suman al paro. Al día siguiente de estallar la huelga, los socialistas redactan y publican las reivindicaciones de los huelguistas: jornada laboral de 10 horas, supresión de los destajos, supresión de los cuarteles y cantinas donde los obreros mineros son obligados a comprar los víveres y a vivir, y readmisión de los despedidos. Con este gesto los socialistas se convierten en representantes de los obreros y en conductores de la huelga. El Comité Socialista, con Pérez Agua a la cabeza, es encarcelado,
aunque ello no supone un impedimento para el control de la huelga por parte de los socialistas. Por su parte, los patronos mineros se niegan a negociar con el Comité Socialista y las posibles conversaciones se encallan. Ante el inmovilismo se envía al general Loma con sus tropas, quien además de garantizar la seguridad en la zona de las minas, actuará como intermediador entre patronal y representantes obreros. Así, el día 18 de mayo se reúne con propietarios mineros y autoridades. Al día siguiente acude a las minas, a conocer en primera persona la situación de allí. La impresión que le genera el estado de los barracones le lleva a pronunciar la famosa frase de «ni aun para albergue de cerdos servían los barracones». Tras varias reuniones, Loma finalmente da la razón a los mineros y fuerza a la patronal, bajo la amenaza de retirar al ejército de las minas, a firmar un acuerdo. Es el llamado Pacto de Loma, por el cual los patronos mineros se comprometen a una mejora en las condiciones de vida, que en la práctica supone la abolición de las cantinas y los barracones, y establece las horas efectivas de trabajo en 10. Esta solución supone un gran espaldarazo para los socialistas y para el propio movimiento obrero, que ve como sus demandas han tenido éxito. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo que hemos dedicado al año 1890. Os hemos contado unas cuantas cocinas, pocas, porque ya sabéis que los queremos hacer rápidos y a menos, y tampoco saturar de información, ¿no? Entonces, bueno, os hemos contado unas cuantas cocinas, creo que importantes, que pasaron este año, como fue la huelga de los mineros de Bilbao, o las de los telares malagueños, ¿no? Las tejedoras malagueñas. Pues hemos también, bueno, pues puesto un poco de las organizaciones de sociedades obreras que se iban haciendo en los diferentes sitios del Estado, y bueno, espero que haya sido ameno, que como siempre os digo, que le deis al me gusta, os suscribáis, lo compartáis, etcétera, etcétera, ¿no? Para cualquier información, por si queréis ampliar los conocimientos de todos los años que estamos hablando, está el blog de la prensa obrera en el estando.blogspot.com. Y nada, os esperamos en el siguiente vídeo, que irá dedicado a 1891. Espero que os haya gustado. Gracias.